El martes Javier Milei cumplió un año como presidente, hizo una cadena nacional, agradeció a los argentinos maltratados, a los asalariados, a los que tienen dos trabajos. Dice que hemos hecho un sacrificio conmovedor, o sea, nos agradeció a todos, a los que nos está empobreciendo. A los que se llenaron los bolsillos con sus políticas no les agradeció porque ya lo viene haciendo con algunos hechos, favores que se devuelven cuando se necesita. Hoy va a haber una sesión especial por el tema Cuéllar. Edgardo Cuéllar es el senador peronista que compró Milei para aprobar la ley Bases y que cruzó a Paraguay 6 veces. A la sexta lo agarraron con $211.000 en un bolso, 40 veces el patrimonio declarado. Cruzó 6 veces a Paraguay por la triple frontera desde que se aprobó la ley Bases. Ley que se aprobó gracias a su voto. ¿Se acuerdan? Desempató Villarruel porque el oficialismo consiguió el empate gracias al voto de Cuéllar. Ningún gran escándalo. Parecido al blindaje mediático de la Rúa cuando la Banelco de Flamarique aprobó la reforma laboral. Ahora no hay Banelco, hay efectivo. ¿Será de los fondos reservados de la CIDE? ¿Será de algún amigo multimillonario que sale en Forbes? Cuéllar es un tránfuga y un corrupto, todo eso es verdad. Pero el que lo compró, el que puso la plata, la ultraderecha vino dispuesta a todo. Las formas no le importan con tal de avanzar en la dirección que quiere, y esto Milei lo dice y lo hace. Esta es la Banelco de Milei y de Santiago Caputo, es un enorme hecho de corrupción. Se destapó también esta semana que la esposa de Cristian Ritondo está en medio de un entramado de sociedades para comprar propiedades no declaradas en Estados Unidos. Ya el año pasado se supo que Ritondo es el diputado más rico de la Argentina, que tiene, según él mismo lo declaró, un patrimonio de 1.541 millones de pesos. Lo que no declaró es lo que pasa con estas empresas vinculadas a su esposa, que además, según informes periodísticos, nos enteramos que media un fideicomiso que dice que si le pasa algo a ella, todos los bienes que están a nombre de estas empresas van para Ritondo. El dato que ya es una locura absoluta es que uno de estos departamentos vinculados a la esposa de Ritondo fue vendido a Juan Paso, el tipo que fue nombrado esta semana como el nuevo jefe de la AFIP, o ARCA, que se llama ahora. Juan Paso entra a ARCA en reemplazo de Florencia Mizrahi. Parece que la echaron porque, 1, puso un régimen para cobrarle impuestos a influencers. 2, y acá creo que está el verdadero motivo, un régimen para controlar las plataformas online, lo que afecta directamente los intereses de Marcos Galperín. Este cambio, que impulsaba la reforma de Mizrahi, obligaba a las plataformas como Mercado Libre a inscribirse como desarrolladores de plataformas de bienes y servicios. Esto les cambia el nomenclador y muy probablemente se quedaba sin los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento, que es la ley por la cual Mercado Libre recibe enormes subsidios por parte del Estado Nacional. Obvio que ganó Galperín. Obvio que Milei voló a la jefa de la AFIP y puso en su lugar a Paso, una persona que tiene cuentas offshore ahora y que tuvo cuentas offshore antes junto a su esposa. Le dan la AFIP a una persona que tiene offshores para evadir a las autoridades de su país y de hecho él mismo es la autoridad de su país que debe evadir. La ultraderecha vino dispuesta a todo. Las formas no le importan con tal de avanzar en la dirección que quiere, y esto Milei lo hace y lo dice. A un año del gobierno hubo un discurso lleno de mentiras. Dijo que el salario promedio subió de $300 a $1.100 cuando en realidad los ingresos disminuyeron entre un 8 y un 29% dependiendo del sector. Dijo que las jubilaciones se recuperaron por la destrucción de la inflación, pero los datos demuestran que cayeron entre un 15 y un 20%. Dijo que las inversiones del RIGI generarán empleo directo, pero en este momento la Argentina tiene la peor expectativa de empleo del mundo para el primer trimestre del 2025. Hoy a Milei las encuestas le sonríen y parece que la oposición está ausente. Hoy Milei nos agradece el sacrificio, pero beneficia a los que nos roban.
Programa 29 de Tarea Fina. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va? Comenzando el último programa del año, ¿no? Qué increíble. Y sí. El año que viene, ¿qué sabemos? No Tampoco sabemos. pero no sabemos nada. Digamos que es el último programa del año, con certeza. Eso seguramente, porque de aquí en adelante viene todo lo que tiene que ver con proyectar el 2025, a pesar de Milei, de lo que quiera para las universidades. Proyectaremos. Y nosotras proyectamos, y lo vamos a hacer durante todo este tiempo, para en febrero volver renovados, por supuesto. Bueno, obviamente estamos en las redes de abra.unicen, y en nuestra plataforma de contenidos audiovisuales www.abratv.com.ar, y siempre en el 29.1 de la TDA, televisión de aire, que tiene la UNICEN. Y por supuesto los esperamos y las esperamos en las diferentes redes de nuestra casa. Recuerden que no tenemos Instagram por ahora, ya volveremos. Pero vamos a volver seguramente a esta red tan visitada por ustedes, pero nos encuentran con toda nuestra programación también en UNICEN Oficial. Ahí nos pueden encontrar, van a ver todos los adelantos y las noticias de Abra, por supuesto, en esta invitación que nos hace nuestra casa madre para poder estar allí. Bueno, un programa donde vamos a hablar mucho de números, de resumen. Ha llegado al año de gobierno este equipo de gestión que lidera Javier Milei a nivel nacional y que tuvo su discurso el martes 10 de diciembre por cadena nacional, con muchísimos datos que tiró allí, algunos certeros, otros no tanto, algunos que él pondera y que duelen bastante en la población argentina, pero bueno, con mucha información que vamos a ir abordando a lo largo del transcurso del programa. Pero ya tenemos nuestro primer invitado aquí. Lo vamos a saludar entonces. Dale. A Santiago Linares, que es doctor en geografía, que es investigador del CONICET, que es docente de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad y un amigo de esta casa, y que lo invitamos hoy, pero que intuyo que es una invitación que va a durar muchos más encuentros, porque cuando empezamos a charlar de lo que podíamos hablar hoy, se abren una enorme cantidad de datos y de puntas y de cosas para traer y para analizar en profundidad. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Soledad, María, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos, sí, que sea que sean muchas, porque atractivo. Nos encuentra con datos muy concretos que han aparecido, con datos muy concretos a los que se tiene acceso. Vos venís trabajando hace muchísimos años con datos respecto de nuestra ciudad, y no solamente con datos duros, sino también con los mapas de la ciudad. Y entonces queríamos hablar con vos porque sabemos que hay ahí un análisis que tiene que ver con muchísimas cosas, que se podría entrarle a muchas, se puede entrarle al nivel educativo, a la cobertura de salud en la ciudad y en qué zonas, a la situación habitacional, que es un tema que acá en Tarea Fina seguimos como bastante de cerca a lo largo de todo el año. Y bueno, en principio que pedirte una primera reflexión al tema para empezar a charlar. Bueno, sí, efectivamente, un poco como comentaban, ¿no? Hace aproximadamente un mes, el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, lo que nos dio la posibilidad a nosotros es tener información desagregada al interior de las ciudades, digamos, por unidades geoestadísticas que se llaman radios censales, que aproximadamente estamos hablando de unas entre 300 y 500 viviendas, de todo el relevamiento y esos formularios que cada uno fue completando en el año 2022. Hasta acá lo que un poco conocíamos nosotros eran datos agregados a unidades geoestadísticas como las provincias, y luego aparecieron a nivel de municipios. Pero hace un mes aparecen justamente... Pero sí. Vamos a hacer algo metodológico para la gente que nos está viendo. Perfecto. Cuando hablas de geoestadística, ¿de qué estás hablando y por qué lo traes tanto a lo que nos estás contando? Perfecto, sí. Unidades geoestadísticas en realidad son unidades mínimas en cómo la información censal de lo que es el formulario censal y el tratamiento del INDEC las agrupa para después poder publicarla. Y
va de la mano va de la mano del lugar, de básicamente, por eso geo. Exacto, sí. Un poco unidades administrativas geoestadísticas provinciales, como es el distrito, después pasan a los partidos o departamentos, partidos por el caso de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y luego se desagregan en fracciones y las fracciones en radios. Bien. Esto, ¿por qué hago hincapié? Porque es lo nuevo. Porque un poco estamos acá reunidos, ¿no? Es las primeras veces que vamos a empezar a ver información al interior de la ciudad, no solamente del partido, sino entre los barrios y al interior de cada uno de los barrios, digamos, súper útiles para lo que nosotros consideramos que es tomar decisiones en base a información sustentada, digamos, y la política y pública, por ejemplo. Y claro, bueno, un poco ni más ni menos es eso, digamos, cada uno de los niveles o categorías de las variables que nosotros trabajamos apunta al objetivo de cada una de las políticas públicas. Entonces, conocer algo como cuál es el rendimiento educativo, que casualmente, bueno, de acá viene todo, ¿no? Un primer mapa elaborado medio al azar en un contexto del aula y de clase, un poco nos permitió ver cómo la ciudad de Tandil tenía enormes asimetrías con respecto a lo que es el clima educativo en el hogar. ¿Tenemos alguno de esos mapas como para ir viendo y que también la audiencia vaya identificando de qué estamos hablando? Contanos un poquito qué fue lo que dio como resultado entonces esta localización de los datos respecto de educación en un mapa. Sí, bueno, en principio algo que me importaba, que era interesante gracias a esta desagregación, es conocer la población de Tandil. Ajá. Si uno se pregunta en la calle, bueno, ¿qué población tiene Tandil? Pues podemos tener tantas respuestas como personas a cada uno les pregunte. Claro. Bueno, gracias a esto nosotros ya empezamos a aproximarnos que en Tandil habitaban en el censo 2022 138.609 habitantes. ¿Sí? Bueno, por ahí no son ni 150 ni 200 y tampoco 100, ¿no? No involucionamos. Es un buen número, digamos. Bien. A partir de ahí, ese número de 138 obviamente se distribuye de una manera, digamos, no continua, digamos, sobre lo que es el ejido urbano, y hay áreas de mayores y menores densidad. Entonces, ¿qué es lo que dio? Bueno, puntualmente, que es uno de los mapas que nosotros que particularmente empezamos a difundir y que va en correlato con lo que ha venido ocurriendo en la ciudad, se está consolidando, digamos, una estructura de alguna manera polarizada o un eje bien marcado sur-norte, en donde para el caso de lo que son las variables educativas, yo tomo una, ¿sí? Pero son entre 38 y 40 que podemos tomar. Pero esta es una variable que mide promedio de cantidad de años de escolarización formal para mayores de 18 años. Y en ese mapa, digamos que hay diferentes niveles, o sea, muy bajo implica a un promedio de 7 años de escolarización formal para mayores, y la categoría en el extremo, son 5 categorías, es muy alto, es de 16 y más años de escolarización formal. Estamos hablando de un núcleo en donde cada uno de los integrantes tiene como mínimo 16 años de escolarización formal. Estamos hablando de un clima en el hogar muy, muy alto, de mucha muy formación, bueno, de lo que es capital cultural, inclusive capital social. Bueno, en base a ese mapa, un poco se quiere interactivamente, pero espontáneo, digamos, es donde surge un mapa fragmentado, digamos, que tiene dos grandes niveles que nosotros pudimos detectar, ¿no? Al sur, porcentajes, por ejemplo, para lo que es el nivel muy alto, superiores al 26% de los hogares, mientras que hacia el norte nosotros vemos áreas, digamos, contiguas, donde el porcentaje de hogares con más de 16 años de escolarización formal no supera el 5%. Claro, o sea, estamos hablando de una asimetría de prácticamente 20% de los hogares según donde uno viva en la ciudad de Tandil, ¿no? Que uno por ahí esto se lo pierde, o en todo caso lo conoce, pero estos son magnitudes. Y bueno, sobre ¿Y eso ese dato coincide cuando uno superpone mapas? ¿Coincide con algún otro dato? Sí, bueno, casualmente una de
nosotros transmitimos a través de mapas, no solamente como una cuestión gráfica, sino como un medio de cómo expresarlo, ¿no? En vez de un alfabeto. Estamos mostrando perfecto, y la representación cartográfica es una de las maneras en las cuales tratamos de comentar, sobre todo de la geografía, Centro de Investigaciones Geográficas, Departamento de Geografía, donde pertenecemos, ¿no? Y lo primero que hacemos es, más allá de un mapa síntesis, lo segundo que hacemos es análisis de asociación espacial. Claro, entonces, ¿cómo se asocia esta distribución de características del hogar con otras? Como por ejemplo, ¿qué incidencia podría llegar a tener algo que hoy es, hace una década, está muy incorporado en las escuelas, que es el acceso a tecnología y la información y la comunicación? ¿Hay alguna asociación? ¿Es real esa asociación de que el acceso a la tecnología, la información y comunicación genera en el estudiante y la estudiante, digamos, un progreso en su historia educativa, con su escolarización? Bueno, uno de los mapas, por ejemplo, que mostramos en correlación, tiene que ver con eso, con tecnologías, información y comunicación, ¿no? Entonces, hay una variable en el censo que un poco se llama si el hogar tiene computadora o tablet. Claro. Descartamos, también está con o sin internet, pero descartamos que el acceso, porque conocemos los datos, a este dispositivo ya es una garantía de que tiene internet, en su mayoría, ¿no? Y bueno, ahí las correlaciones, hice un par de mapas de correlaciones donde son perfectas, digamos. O sea, a medida que aumenta el porcentaje de hogares con acceso a la tecnología, estos niveles, este nivel muy alto de clima educativo en el hogar aumenta progresivamente, ¿sí? O sea que hay una relación directa entre acceso a tecnología y acceso a educación, el acceso educativo. Exactamente, sí. Esa puntualmente, digamos, nosotros tenemos ahí como cruces en los lugares donde prácticamente radios censales, que son estas unidades de 500 viviendas, donde el 95% de los hogares tiene acceso a computadora, o el 100%, el nivel muy alto de clima, ¿sí?, supera el 50%. O sea, claro, el 50% de los hogares, los integrantes mayores de 18, tiene más de 16 años de escolarización. Eso por decir algunas, ¿no? Otra muy importante que pareció importante, le digo, este tipo de análisis también es interactivo a través de herramientas como la que ustedes están visualizando, que se llama WebGeoda. Antes había que ser un especialista, digamos, en manejo de software. Hoy ese software que estamos manejando es un software de acceso libre, abierto, interactivo, y los datos se pueden descargar también porque son datos abiertos. Claro, porque son datos públicos. Datos es información pública. Hoy, gracias a eso y también a organismos intermedios, del INDEC son públicos, pero acá también tenemos una infraestructura de datos espaciales, tanto en la Facultad de Ciencias Humanas como en el municipio de Tandil. Digamos, en ambos casos son proyectos desarrollados, consolidados. En este caso, estos datos provienen de la IDE, que es un proyecto, un área dentro de la Dirección de Estadísticas Locales, y esos mismos datos los subí al programa y así es como se generaron estos mapas. Quiere decir que cualquier mapa que vean ahí, estas cifras las pueden comprobar ustedes mismos, porque las fuentes son libres, digamos, el mapa está libre. En esa línea, otra variable que correlacionamos fue el hacinamiento. No es lo mismo para un estudiante, digamos, tener que hacer su tarea, digamos, y tener su espacio de privacidad al momento de estudiar, de rendir. Entonces, el hacinamiento, 2 o 3 personas por cuarto, ¿cómo se correlaciona con este valor, digamos, de valor muy alto de clima educativo? Y claramente ahí hay una relación inversa, ¿no? A medida que aumenta el porcentaje de hogares hacinados, disminuye lo que es el clima educativo en el hogar. Así que bueno, sí hay correlaciones y ahí hemos un poco tocado. También midieron cobertura médica, las necesidades básicas insatisfechas, o sea, hay como muchas variables que calculo deben estar cruzándose en cada una de las zonas analizadas, ¿no? Sí. Bueno, tal cual. Necesidades básicas insatisfechas es la manera en que el censo mide pobreza, ¿no? Tiene 5 subindicadores y este es sintético. Si al menos una de esas condiciones las cumple, digamos, ya se pone. Todas esas variables, tener o no tener, obra social, que implica mucho, ¿no? Una cobertura médica, digamos, sobre todo si es privado, si es pública, implica la relación también formal con el empleo.
Empleo formal va a tener obra social, empleo informal no. Entonces todo eso empieza a cerrar un circuito, digamos, de lo que sería estructura social, estratificación social, y esa estratificación social a su vez tiene un correlato que es, en principio, causa la desigual distribución, la división social del trabajo, digamos, y en nuestro caso división territorial, porque las diferencias de ingresos después tienen su correlato con acceso diferencial a la vivienda y a la conformación de barrios. Santiago, te hago una pregunta. Todo este trabajo que ustedes llevan adelante y todos estos indicadores que en tu caso particular venís mirando hace un montón de años y que calculo hoy se encuentra como facilitado con esta nueva posibilidad de desagregar los datos del INDEC, que debe, pero que consolida algo que ya venías viendo. ¿Cómo es la relación de los investigadores, las investigadoras, la universidad, con quienes tienen que tomar las decisiones de política pública para que esto que hoy estás mostrando de manera tan además visual, tan clara, tan entendible, pueda tener una acción para que eso cambie, ¿no? Sí, bueno, muy buena la pregunta ahí, y sobre todo es el qué de la cuestión, ¿no? Y casi que es un debate en el para qué de lo que nosotros hacemos. Particularmente nuestra área, digamos, que tiene este componente geotecnológico, que es como información, digamos, digital, pero a su vez esta representación digital de lo que es territorio, le es muy útil y tiene mucho potencial para la transferencia de lo que es la política pública. Y yo voy a hacer acá una mención también desde lo global a lo local, ¿no? En general es la manera más apropiada o más fácil por la facilidad en que el usuario no experto, digamos, puede manipular la información y conocer escenarios y situaciones críticas, ¿no? Donde voy a invertir en, por ejemplo, un nuevo establecimiento educativo. Bueno, tengo que saber dónde está la población en esa edad escolar y cuál es la distancia con respecto a otros establecimientos educativos. Lo voy a localizar en algún lugar en donde minimice los recorridos totales de esos estudiantes y esas estudiantes al centro. Y ahí hice un impacto disminuyéndolo, o tratando de alcanzar lo que nosotros denominamos justicia espacial. Es un concepto, digamos, de un investigador ahí, Edward Soya, norteamericano, pero muy bueno, muy crítico, digamos, que todo el tiempo está pensando en los datos para una sociedad más equitativa, más justa. Entonces, en términos globales, ¿tiene utilidad? Sí. Desde lo metodológico hasta el contenido, ¿no? Lo que mostramos. Hace años que la información pública, digamos, que producimos, lo que es geoinformación, se viene almacenando en diferentes nodos en el país que se llaman infraestructuras de datos espaciales, de organismos nacionales, provinciales y universidades también, de lo que producimos como investigadores. Lo que nosotros producimos ya no queda más en el librito del investigador, digamos, como resguardo, sino que por ley, después de 4 años, digamos, de haber publicado sobre ello, digamos, tiene que obligatoriamente compartirlo para todos, ¿no? Y ahí es donde va quedando alojada en forma normalizada, gracias a un perfil, toda información pública que quien lo necesite para tomar una decisión antes no estaba. Sí, y cuando digo antes, podemos hablar que 10 años atrás de calidad no había algunas sí, pero de calidad no. Hoy estamos en un buen momento. Lo que hoy estamos tratando de en este contexto hacer es que la manera en que esa información no solamente sea inventario, sino que sea analítica, se pueda analizar y hasta inclusive pueda solucionar problemas. Eso es lo que llaman sistemas de ayuda a la decisión espacial, SADE en sus siglas, y en eso estamos ahora todo el tiempo, tratando de generar desde nuestro entorno, por ahí académico, científico, de geotecnología, sistemas de ayuda a la decisión espacial para municipios. Nosotros hemos trabajado muchos proyectos con diferentes fuentes de financiamiento. En el gobierno anterior existía la agencia, digamos, la Agencia de Promoción Científica, que promovía, digamos, proyectos con este interés, justamente del bien público, de disminuir equidades y de estar al servicio de lo que la comunidad necesita. Hemos desarrollado proyectos en esa línea en donde han llegado a municipios, diferentes municipios, que es la escala quizás por la cual, bueno,
particularmente yo trabajo, Claro. que es la urbana, y ahí hay sistemas que se están implementando, ¿sí? Sistemas de localización óptima, pero también sistemas de visualización de cómo se expande una ciudad, sistemas, digamos, que de alguna manera muestran el riesgo de inundaciones, anegamiento. También, digamos, a otra escala, digamos, hemos trabajado con otros sistemas que muestran localizaciones de agricultura familiar, digamos, y Entiendo que también puede hacer uso de esta información el mercado, el privado, ¿no? De alguna manera, para también poder tomar decisiones, respecto de las necesidades que su sector tenga. sí. Sí, claro que sí. Los objetivos son distintos, ¿no? Claro. O sea, claramente el mercado va a priorizar variables y va a segmentar la población de una manera que aumente su rentabilidad. Claro, al mercado Y por ahí ganancia. le conviene esa fragmentación que al Estado no debería Potenciarla. convenirle. digamos. Mire, como yo veo algunos mapas de esto, el mapa es prácticamente el mismo. Lo que pasa que la banda roja le interesa a uno y la azul al otro. Claro. O así debería ser, en todo caso. Digamos, el sector de altos ingresos es lo que normalmente quienes son economistas saben más que yo de estas cosas, pero segmentación de mercado es las personas que tienen más posibilidades de consumir. Y eso lo van a utilizar para dónde localizar nuevos establecimientos, nuevas Sí, actividades económicas. claramente. El Estado justamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es velar, digamos, por que esas asimetrías, que por el sistema en el cual vivimos, de la desigual distribución de los recursos, digamos, no sea tanta, para disminuir el conflicto. Ya ni siquiera estamos hablando de la utopía de la igualdad, digamos, No, pero claro. sí que haya una equidad mucho mayor. 20 puntos de diferencia a nivel educativo es un montonazo. Es un montón y, bueno, como les digo, esto va a ir produciéndose día a día, vamos a ir trabajando en una producción más sistemática hasta que armemos un compendio, pero es mucho, solo en esa variable, ¿no? Y bueno, y estas diferencias, fíjense, por el lugar donde cada uno vive, en relación al entorno, a la infraestructura, al medio, ¿sí? al medio construido, digamos, muestra muchas diferencias. Sin contar que reduce las interacciones con otros estratos sociales que también contribuyen al contrapeso de lo que... Tandil además hay una ruta en el medio, Sí. que yo creo que eso debe generar porque me imagino yo que no es una característica de Tandil esta fragmentación que debe pasar en un montón de ciudades, pero esta cosa de que haya que cruzar una ruta para estar de un lado o del otro, la verdad que en infraestructura, cuando uno recorre la ciudad, es bien diferente, ¿no? Se materializa la diferencia. Se ve, ¿no? Se ve ostensiblemente. Miren, en un principio, estos son los cambios, lo que se llama reestructuración de la ciudad. Digamos, el mapa de hace 30 años atrás o 20 años atrás mostraba esa diferencia. Al norte de la ruta al norte de la ruta, por decirlo de alguna manera, porque la ruta tiene un trazo desde el Oblicua. suroeste, Sí, desde el sudeste hacia el noroeste. Sí. Entonces no divide, ¿no? Pero vamos a decirle, al otro lado de la ruta eran unas características del barrio, de la ruta hacia el centro otra. Ha cambiado. El concepto de reestructuración de las ciudades tiene que ver con eso. Con que las ciudades pampeanas, uno agarra cualquier ciudad, decía el centro y la periferia. El centro es donde están las casas más lindas, acceso a los servicios, digamos, donde tiene toda la infraestructura, y a medida que nos vamos yendo hacia las afueras, digamos, uno encuentra un gradiente de, vamos a decir, degradación de tipo de infraestructura, calidad de las viviendas y también socioeconómico en términos de ingresos. Eso cambió. Claro. Apareció por un modelo, digamos, sobre todo lo que es la actividad inmobiliaria, que lo que hace es a eso que pensaríamos que es un modelo biológico, que tenemos hace 100 años atrás por Urbanista Vargas, sociólogo de Chicago, donde muestra como invasión, sucesión, digamos, los que van yendo a los lugares más caros, van residiendo en las áreas residenciales más caras, van expulsando a los que menos tienen y así en forma de círculos concéntricos va creciendo la ciudad. Eso cambió. Hoy hay modelos sectoriales, hay ciudades policéntricas y hay una superposición de lo que existía hace 30 años atrás, 40, con lo que existe hoy. Nuevos proyectos inmobiliarios, barrios cerrados, urbanizaciones especiales, loteos, nuevos loteos, digamos, de grupos que justamente se asocian para vivir ¿en dónde? En algo que para nosotros era impensado,
en la cuarta o quinta corona, digamos, desde el centro de la ciudad hacia las afueras. Antes, vivir en esos lugares se pensaba como que era un atractivo por la matriz cultural. Hoy es acceso a la naturaleza, tranquilidad, que los chicos puedan andar en bicicleta y también, ¿por qué no?, digamos, vivir entre los que consideran son más afines. Afines en términos de educación formal, actividades económicas, y eso entonces va rompiendo. ¿Por qué llegué a este punto? Porque ya no es la ruta a la barrera. Claro. De hecho, es quienes un poco definan, digamos, estas inversiones, estas estrategias por ahí del sector inmobiliario, y también con el Estado lo que decía promover. Nosotros podemos ver que de la ruta hacia el norte, todos conocemos el campus universitario, cruzando la ruta, no hay ningún gradiente, digamos, que muestre, cómo empeoró la situación residencial. No, claro. Todo lo contrario. Digamos, bueno, y eso se empieza a dar cada vez más. ¿Sí? Y bueno, y lo que hay es este proceso, como decíamos, invasión-sucesión, también existe al norte de la ruta, ¿no? Uno pensaba Maggiore. Era un barrio de estrato bajo, ¿sí? De bajos ingresos. Bueno, al cabo de unos años, digamos, la necesidad de nueva tierra para la clase media, para construir vivienda, hubo una refuncionalización de esa área, por ejemplo, de ese barrio puntual, claro. Porque estamos hablando de la ruta, en donde la clase media compra casas que quizás estaban degradadas, las mejora y ahora el barrio cambia su perfil socioeconómico. Entonces ese gradiente ya no tanto. La ruta es un tema particular que está re bueno para una charla en sí misma. Pero tenés que venir un montón de veces. ¿No? Vamos a tener que hacer un informe claramente particular sí. con la ruta y la conformación de las ciudades. Supongo que también uno de los análisis tiene que ver con el acceso a servicio público y allí, ¿cuál es la situación de Tandil? ¿Cómo se distribuye el servicio público en la ciudad de Tandil? Ustedes saben que, bueno, había hecho, como les decía, algunos mapas de servicios, no traje en este caso particular. Bueno. Pero lo que sí que la información sí está disponible, digamos, uno puede evaluar y claramente sí de conocer y de haber hecho los cambios, digamos, en lo que es la infraestructura, tanto redes de agua, redes de cloaca, como de pavimentación, uno puede ver cómo los niveles, digamos, de cobertura han mejorado muchísimo. ¿Sí? Eso, en ese sentido, han mejorado muchísimo y sobre todo en el área de la periferia, en donde estaban por ahí barrios más postergados. El dato no lo tengo, pero sí tengo la información cualitativa. Y hay algo que decir, ¿no? El modelo, voy a juntar las dos preguntas, una que me había quedado del pasado. El modelo de ciudad, independientemente de donde nosotros nos paremos, si estamos en un sistema, un modelo como el que impera, digamos, en formato global, va a ser prácticamente el mismo. Ciudades polarizadas y fragmentadas en el sentido, desiguales en el sentido de que hay una ubicación, digamos, vía reglas de mercado, digamos, de estratos, y ahí es donde se ven las diferencias de la ciudad. Uno agarra un mapa de Bruselas, ¿sí? Y es un calco del mapa de Tandil. Digamos, y esto lo digo porque claro. Cuando hice este de Tandil me pareció conocido la mancha azul y roja y empecé a buscar en la biblioteca de mapas que tenían porque me gustan, entonces en mapa digital de ñoño, no, una cosa de memoria, cada cual con sus tocs, cada cual con sus tocs, eso no, pero bueno, no, pero este mapa yo lo vi y tenía un mapa en donde mostraba eran pensadores versus hacedores, en inglés está, ¿no? Y es impresionante cómo está partida la mitad. Y en Tandil se da el mismo patrón. Entonces digo, y es Bruselas, ¿no? Por decirlo, bueno, una ciudad europea, centro europeo, un país, digamos, que tiene sobre un piso mucho más alto, pero la distribución al interior, digamos, tiene el mismo patrón. En América Latina el tema, como que el piso es más bajo, la ciudad de América Latina ocurre la situación de los postergados de los barrios, digamos, menos privilegiados, mucho más grave, ¿no? Eso con respecto a una pregunta de decir, bueno, ¿cuál es el imaginario? La verdad que vamos a decir, Tandil está fragmentado. Todas las ciudades están fragmentadas. Lo que sí, que no por eso hay que dejar caer, ¿no? Hay que invertir ahí. A mí me desalienta un poco, pero bueno, es la verdad. No, desalienta un poco pensar que por ahí en algunos países en donde hay una
digamos, un modo de ser del Estado con una presencia grande, como pueden ser en algunos países europeos, esa fragmentación, por más de que los niveles sean diferentes, sea la misma, ¿no? O sea, como que hasta dónde el Estado es capaz de trabajar con esas asimetrías, de desarmar lo máximo que se puede esas asimetrías, es tremendo, porque pensamos en países en donde la presencia del Estado es realmente muy grande, donde las contribuciones a través de los impuestos son enormes, que se parece que funciona bien, o por lo menos eso nos dicen, y que eso termine siendo algo similar, decir, bueno, hasta dónde hay cosas que se pueden cambiar o no con una política pública efectiva. El tema es el grado de las desigualdades. Claro. Las desigualdades van a estar. Justo estuvo este año muy en boga y también ir a buscar, hay un libro de François Duvet, el sociólogo francés, que habla de esto, ¿no? Bueno, asimetrías va a haber siempre, un modelo de desigualdad de oportunidades, desigualdad de posiciones. Pero lo que dice es... En el capitalismo. En el capitalismo. Digamos, claro. En Francia, él escribe en Francia. Las desigualdades están, pero ¿cuándo son un conflicto y deben ser prioridad? Claro. Achicar la distancia, Achicar. ¿no? Entonces, él habla de eso, de decir, bueno, brutal, porque dice, iguales, no, bajo este sistema, no. Pero de alguna manera tiene que existir un Estado, que es lo que ocurre con el Estado, bueno, más benefactor, digamos, si vamos a hablar de ciudades suecas, sobre todo de tamaño intermedio, por eso nosotros estamos favorecidos en ese sentido. La ciudad, en función al rango, muestra patrones, digamos, menores de desigualdad. En la medida que las ciudades crecen, esto se magnifica y se pone bastante más complicado. De hecho, eso es un dato que quería decir, sí, para no sé si cerrar, pero sí ir terminando con algunas cosas, con algunos datos, digamos, pum para arriba, alentadores para no tirar. Pero sí, a mí me quedó claro esa idea de decir, si no uno siente como que igual nunca vamos a lograr nada. No, hay niveles en donde esto deja de ser un conflicto y hay convivencia. ¿Sí? No pasa nada. ¿Sí? Como uno mira, nosotros miramos series danesas, y uno dice, bueno, a ver, y muestran, aquel barrio es el barrio desfavorecido, y lo ves, vos decís, esto no tiene nada de favorecido. Bueno, ese estigma que no genera un conflicto tan grande. Sin embargo, diferencias hay entre quienes trabajan en uno y otro. Yo creo que va por ahí, más que nada, es disminuir a través de inversión en infraestructura, de servicios sociales, a través de educación, de campañas, socialización, en fin, hay mucho como para hacer. Y eso en cada uno de los mapas un poco que fuimos presentando, que vamos construyendo, yo voy haciendo siempre el paralelo de qué pasa Tandil con la provincia y qué pasa Tandil en Argentina. Y esto sí es la primera vez que me di cuenta. Nosotros tenemos ahí cuartiles, ¿no? Son 5 categorías. Prácticamente la media de la Argentina, ¿sí?, es el último de los umbrales, si hablamos de los negativos, ¿no?, el último cuartil de los que aparecen en Tandil. Quiere decir que en sí nosotros estamos en una situación favorable, muy favorable respecto a lo que es estos mismos indicadores si lo analizamos por unidades país entero y provincia de Buenos Aires. Pero aparte es una regularidad que se dio, no la tenía ni pensado, y mirando los mapas me voy dando cuenta que, bueno, el promedio, me iba anotando el promedio, ¿no? Por ejemplo, promedio de necesidades básicas insatisfechas, 6,3. Nosotros encontramos provincia de Buenos Aires. Y cuando uno mira el mapa de Tandil, de necesidades básicas insatisfechas, digamos, ¿dónde encuentra el 6,3? En el último. Claro. Cuatrimestre, de 5 cuartiles, de hecho el límite es 4,78, o sea, ni siquiera es el límite, o sea que va a estar como por la mitad del límite, y eso se repite en todos los mapas, con lo cual, bueno, todavía tenemos una ciudad en donde se han hecho cosas claramente, digamos, para que sostenga, y hay mucho por el cual seguir pensando para que esto que hoy consideramos que es favorable se sostenga. La información para el Estado a través de, bueno, nosotros, nuestros famosos acuerdos, pero también recursos humanos que formamos, está, y es solamente una cuestión política de vincular y fortalecer, ¿sí? De presencia del Estado, nada más ni nada menos. Gracias. Gracias, Santiago. Nos parece central traer estos temas, sobre todo porque, como decimos todo el tiempo, lo que hace la ciencia, lo que hace la universidad pública en nuestra región, en nuestra ciudad, tiene que ver con estas cosas, y es central para entendernos, pero también para
para vivir mejor. Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer y bueno, para lo que necesiten, seguimos tirando mapas. Nos seguiremos viendo. Take it easy, baby. No le digas nada a Jimmy. Te invito a cenar los dos solos. Be watching your step. You go out in the morning. You go out in the evening. You go out when it's summer. You go out when it's winter. You go out when it's autumn. Don't seem to remember. No le digas nada a Rodolfo. Vamos a cenar, Chris. Los dos solitos. How much I need you. You don't seem to remember. Segundo bloque del programa número 29 de Tarea Fina, este último del año 2024, año en el cual Javier Milei está cumpliendo un año de mandato, nada más ni nada menos. Pero para desandar un poco qué nos deja este año de gobierno, vamos a analizar un poquito, junto con una de sus hacedoras, el informe del Centro de Economía Política, el CEPA. Por eso ya le damos la bienvenida y le agradecemos la espera a Carolina Berardi, quien es politóloga, analista económica, integrante del centro. Carolina, muy buenos días. Soledad y María, te saludamos desde acá. Y por supuesto la primera pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son los primeros ejes de análisis, los primeros números que arroja este análisis del primer año de gestión de Milei? El caso más emblemático es la construcción, que cayó 20% en este 2024, pero también la industria ha caído mucho, el comercio ha caído mucho, y son 3 sectores que emplean al 50% aproximadamente del total de trabajadores registrados privados de la Argentina. Entonces, ahí la gran pregunta que se abre es, bueno, ¿y entonces a dónde va a ir a trabajar toda esa gente si se sostiene esta crisis en el sector construcción, en el sector industrial, en el sector comercio? Y de hecho lo que hemos visto en materia de empleo en este primer año de Milei fue una pérdida de puestos de trabajo que supera los 200.000 puestos de trabajo en menos de un año, porque el último dato en realidad lo tenemos al mes de septiembre. Entonces, de nuevo ahí podemos hablar de desigualdad. Una cosa es quien sostuvo su fuente de trabajo, otra muy distinta es quien perdió su fuente de trabajo, y encima hay una precarización del trabajo en su conjunto, porque el único sector la única forma de trabajo que aumentó en este año de Milei fue el monotributo. Y ni siquiera llega a compensar esa pérdida de puestos en términos de asalariados. Te hago una consulta porque hace 2-3 días, el 10, el martes, Javier Milei hizo una cadena nacional para hacer un balance respecto de este primer año de gestión. Lo traigo en función de lo que venías contando, y una de las cosas que dice es, bueno, plantea 2 cosas que hacen como ruido en principio. Primero dice esto de que los salarios medios de la Argentina aumentaron de 300 a $1.100 más o menos a lo largo de este año, y por el otro lado, en función del empleo, habla del RIGI como la promesa de empleo futuro rápidamente, como que va a haber un repunte de que pareciera ser como el fantasma más grande que existe en la preocupación de los argentinos una vez que la inflación se planchó, que tiene que ver con ese empleo al que vos estabas haciendo referencia. Los datos que ustedes relevan, ¿qué dicen respecto de estas 2 cosas, del nivel salarial y de la posibilidad de mayor empleo en 2025? Bueno, a ver, en materia salarial, digamos, lo que hace el presidente es
tomar la comparación con el dólar, un dólar que sabemos está totalmente controlado por el gobierno con un sistema de devaluación mensual de 2%. Y además, no es la forma en la que metodológicamente hay que medir los salarios. Lo que importa de los salarios es cuánto podés comprar con esos salarios, cuál es el poder adquisitivo de esos salarios. Y lo que encontramos es que de noviembre a esta parte, los salarios han caído en promedio un 9,6%, pero al interior de esos salarios de nuevo aparece el factor de la heterogeneidad, de la desigualdad, porque mientras que los salarios que son privados registrados están 1,5% abajo de noviembre, los salarios públicos están 16% abajo de noviembre y los salarios no registrados están 20% abajo de noviembre. Entonces, en el acumulado ponderado están 10% abajo los salarios, pero al interior hay una heterogeneidad enorme. Y si vos me preguntás en torno a las perspectivas del RIGI, déjame hacerte algunos comentarios. Por un lado, el RIGI, la mayoría, el 70% de las inversiones que se anunciaron, las hizo YPF. Digo, YPF estatal, YPF estatizada, o el 51% estatizado por Cristina Fernández de Kirchner, por el Estado del que Milei dice ser el topo. Es gracias a esa YPF estatal que Milei puede decir, bueno, hay inversiones anunciadas importantes a través del RIGI. Pero la gran preocupación, de nuevo, pasa por el hecho de que los sectores a los que apunta el RIGI no son trabajo intensivos, no tienen la capacidad de generar la cantidad de puestos de trabajo que genera la construcción, la industria y el comercio, que son los sectores más afectados. Entonces, obviamente que el RIGI va a crear puestos de trabajo en esos sectores, pero esos sectores en realidad son capital intensivos, o sea, hay que volcar mucho dinero, hundir mucho dinero en maquinaria, y es inversión que no requiere tantos puestos de trabajo. Con lo cual la perspectiva para 2025 no es de creación de puestos de trabajo netos de los 200.000 que ya dijimos que se perdieron. Otro de los puntos en los cuales hace hincapié desde el inicio de su gestión, pero lo sostiene hasta ahora, y además lo proyecta en términos de presupuesto, tiene que ver con el superávit fiscal. ¿Qué encuentran allí? Bueno, a ver, Milei lo que ha logrado en estos meses de gestión fue el equilibrio de las cuentas públicas, pero a partir de un recorte brutal del gasto público, que en promedio es del 32% en lo que va del año, y ese recorte recayó sobre todo en las jubilaciones y pensiones. De cada 100 pesos que se recortaron en este 2024, 24,2, o sea, prácticamente un cuarto de ese recorte fue jubilaciones y pensiones. Después, en segundo lugar, lo ocupa la obra pública, una obra pública totalmente paralizada en este 2024, 23,6% del recorte recayó en este sector, y después en un tercer lugar comparten escalón, digamos, lo que son las prestaciones sociales, dentro de lo cual se incluye lo que era el potenciar trabajo, la tarjeta alimentar, las prestaciones a comedores, ya sea comedores comunitarios o comedores escolares. Después, en ese mismo nivel están los salarios del sector público, que como les decía recién, están 16% abajo del año pasado. Y en ese mismo escalón se ubican los subsidios, ¿no? El recorte de subsidios a la luz, al agua y al gas, que en definitiva la contracara de eso es las familias argentinas, pero también las industrias y los comercios, pagando una energía mucho más cara que el año pasado. Bueno, una de las premisas que durante el discurso Milei aclaró, vuelvo porque mencionabas las jubilaciones recién como los principales, digamos, perdedores, jubilaciones y pensiones, en este esquema que le permite el equilibrio de las cuentas fiscales. Milei el martes decía que hay una recuperación de los ingresos de los jubilados y los pensionados, producto de, no me acuerdo cuál palabra utilizó, pero como si fuese el derrumbe de la inflación. Entonces, que como puede controlar la inflación,
inflación, hoy jubilados y pensionados han recuperado, digamos, el poder adquisitivo de sus salarios. Entendiendo lo que estás diciendo en este momento, eso también es inexacto o está tomando los datos de alguna manera caprichosa que de algún modo esconden, digamos, la realidad concreta del jubilado o la jubilada hoy, ¿no? Exactamente. Con respecto a las jubilaciones, hay para decir varias cosas. En primer lugar, no es cierto lo que dice el presidente. Si comparamos lo que un jubilado está cobrando hoy con lo que cobraba antes del inicio de la gestión, encontramos de nuevo, y vuelvo a insistir con esta palabra, desigualdades al interior de los propios jubilados. Porque quienes no cobran el bono porque se ubican por encima de la jubilación mínima están en este trimestre 3,4% por debajo del año pasado. Ahora, quienes sí cobran la mínima, porque y por ende cobran el bono que está congelado desde el mes de marzo, están 14,3% por debajo del año pasado. Entonces, además de no que le solo es sacaron los falso, medicamentos y todo, no, o sea, además de que lo que cobran... Sobre ese ajuste brutal sobre los haberes, encima le hacen pagar los medicamentos. Pero la problemática de las jubilaciones es que al atarse las jubilaciones a la inflación, van acompañando a la inflación, pero no van a tener nunca la posibilidad de recuperar poder adquisitivo. Y van a quedar entonces congelados en este poder adquisitivo que es sumamente inferior al de los años anteriores. Carolina, me gustaría que nos expliques un poquito de qué se trata esto que aparenta ser una bomba ahí en stand-by, que son las LECAP, y el carry trade, que es esta compraventa, entiendo, de estas letras del Tesoro, que permite al gobierno tener cierta estabilidad financiera, pero que en cualquier momento puede detonarse. ¿Cómo es que funciona? Bueno, a ver, las LECAP son unas letras que emite el Tesoro Nacional. Básicamente el Tesoro lo que hace es pedir plata prestada, ya sea a privados, a bancos, ya sea a organismos del sector público que tengan algún tipo de ahorro. Y cuando emite ese título, esa letra, lo que hace es, en vez de yo tomo esa plata prestada y te voy pagando intereses, lo que hace la letra es ir acumulando los intereses al interior del instrumento, y entonces el Estado se ahorra de ir pagando esos intereses y de registrar esos intereses en las cuentas públicas. Entonces el gobierno te dice, yo tengo superávit, pero en realidad ese superávit está ocultando esos intereses que se van capitalizando, que se van acumulando en el propio instrumento. ¿Y cómo se vincula esto con el carry trade? A ver, el carry trade lo que busca es que se queden quienes tienen pesos para prestar, que se queden en instrumentos en pesos y no vayan a comprar dólares, porque dólares no hay. Claro. Entonces, el Estado lo que hace es ofrecer una tasa de interés altísima en dólares. O sea, vos con lo que ganás en pesos durante un mes, en dólares ganas mucho más porque tenés asegurado que el dólar solo se devalúa 2% mensual. Entonces, en definitiva, no hay riesgo. Porque si vos te quedas en instrumentos en pesos sabiendo que no va a haber un salto del tipo de cambio, bueno, en dólares estás teniendo una ganancia impresionante. Claramente. Esa es la gran bomba que está instalando el gobierno, y en definitiva, esa es también la fragilidad que tiene el gobierno, porque el gobierno no tiene dólares para afrontar la deuda enorme que hay que pagar el año que viene. Y por eso, cuando vemos las reservas que tiene el Banco Central, las reservas están en negativo. O sea, si le descontamos a los dólares que hay en el sistema, le descontamos los dólares que son de los contribuyentes, los dólares que son de China porque tenemos un swap, etcétera,
el Banco Central está en negativo. Ingresaron igual muchos dólares vinculados al blanqueo de capitales que fue como bastante permisivo en el sentido de que uno podía ingresar hasta $100.000 sin decir cuáles eran los orígenes de esos fondos. Y además otra cosa como bastante llamativa es que, por ejemplo, los miembros de una misma familia podían ingresar cada uno 100.000, entonces por ahí blanquear 600.000 sin explicar jamás de dónde salió. ¿Eso produjo finalmente lo que el gobierno esperaba, que era un gran ingreso de dólares en el país, o no fue suficiente? A ver, hay que distinguir dos cuestiones. Efectivamente, el blanqueo fue un éxito en el sentido de que ingresaron al sistema financiero más de 20.000 millones de dólares. Pero esos 20.000 millones de dólares son de los depositantes, no le pertenecen al Banco Central. Pero ¿cuál es el mecanismo a través del cual el Banco Central se hace de esos dólares? Es el siguiente. Los bancos, cuando tomaron esos depósitos en dólares, porque lo que tenía el blanqueo era que, está bien, yo no te cobro nada, pero vos vení y depositalo en un banco comercial. Los bancos, cuando reciben todos esos dólares, tienen que hacer algo con esos dólares, no se los quedan. ¿Qué hicieron los bancos comerciales? Salieron a ofrecer préstamos en dólares, que es lo que hace todo banco. Todo banco recibe depósitos, ya sea en pesos o en dólares, y se los presta a un tercero, y en esa intermediación financiera el banco hace su negocio. Bueno, cuando los bancos comerciales salieron a ofrecer préstamos en dólares, hubo un montón de empresas que dijeron, sí, yo quiero un préstamo en dólares, que no puede ser cualquier empresa, son solamente empresas que sean exportadoras, y cuando el banco comercial logra otorgar un préstamo, a esa empresa no le da los dólares, le da los dólares convertidos al tipo de cambio oficial en pesos. Entonces, ¿qué hace con ese dólar el banco para ir a prestárselo a su cliente? Los va a vender al mercado único y libre de cambios, al mercado del dólar en definitiva. ¿Y quién está allí en el mercado de dólares para comprar dólares? El Banco Central. Entonces lo que hemos visto en estos 2 meses es que el Banco Central todos los días compra y compra y compra dólares. ¿Cuál es el problema? Que en algún momento esa empresa que tomó un crédito en dólares se lo tiene que pagar al banco. Y cuando se lo tenga que pagar al banco, va a ir a comprar dólares. Bueno, hay que ver quién está ahí para venderle los dólares. Si no hay un privado, esos dólares en definitiva van a terminar saliendo del Banco Central. Y por eso las dudas hacia adelante, de qué va a pasar hacia adelante el año que viene. ¿Hay posibilidad de que se destrabe las tratativas con el Fondo Monetario a partir de la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hay una gran expectativa, no solo en el gobierno, sino también en el mercado financiero, de que esta alianza en términos políticos que ha construido Milei con Trump garantice que Trump interceda ante el Fondo Monetario Internacional para un nuevo acuerdo, y que ese nuevo acuerdo implique un nuevo desembolso de fondos frescos para la Argentina. Pero acá hay que aclarar un punto que para mí es muy importante, porque esto ya pasó en el año 2018. En el año 2018, el préstamo que el Fondo Monetario le otorgó a la Argentina fue un préstamo político y un préstamo intermediado por Trump para lograr que Mauricio Macri gane las elecciones en 2019. Entonces, estamos hablando de que nuevamente el presidente de los Estados Unidos, el mismo presidente que en ese momento, pueda destrabar esta situación. Pero ¿qué pasó en el medio? En el medio el Congreso sancionó una ley que dice que un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Así que te diría que si ese nuevo acuerdo implica un nuevo desembolso, va a tener que pasar por el Congreso y todos los ojos van a estar dirigidos allí.
Bueno, Carolina, muchas gracias por la espera hoy, por la comunicación ahora. No es muy alentador que sea el Congreso el que termine definiendo, porque la verdad, últimamente ha sido un espacio, digamos, bastante ¿Se acuerdan cuando decían que no iba a pasar por el Congreso nada Sí. de lo que decían? Parece que casi todo pasa. Todo pasa. Bueno, a ver, en este mismo momento, mientras nosotras estamos conversando, el Senado de la Nación está tratando la expulsión de Cuéllar del Senado de la Nación, que fue el senador que permitió la sanción de la ley más importante del gobierno, que fue la ley Bases. Con lo cual, déjame llevar algo de optimismo. Si hoy el Senado logra expulsar a Cuéllar, bueno, el paso de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el Senado no va a ser tan amigable como fue este año. Es verdad. Bueno, por eso sería muy bueno que se tome alguna medida Yo ya les voy a decir que no, porque no va a pasar. Bueno, pero no sabemos. No va a pasar Vamos a porque esperar. hay un sector de este lado que tampoco quiere que sea una expulsión, sino una suspensión. Hay ahí tonos grises que ya se pusieron en juego. Así sí, que pero incluso si la suspensión... La suspensión igual incluso es si la suspensión fuera hasta el 1 de marzo, recordemos que en este tiempo el Senado está cerrado, con lo cual Claro. La consecuencia en términos prácticos Es la es misma. prácticamente nula, y en todo caso se volverá a discutir en el mes de marzo, que bueno, también hay que ver cuál es el avance de la justicia, ¿no? De acá al 1 de marzo. Exactamente. Carolina, muchísimas gracias Gracias. por tu comunicación con Tarea Fina. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Un abrazo grande, adiós. Chao, chao. Tercer bloque de tarea. Reina, reina. Totalmente. Como con una camisa. Camisani. Sí, ¿y Te esto qué juro es? que ¿Qué no quiere? Es el último programa. No ¿Qué quiere? tenemos pasarela, pero Pero lo deberíamos. Vamos sí. a hacer. No, el streaming no te permite. No tuve- Arriba de la mesa, No, como en pará, Kill Bill. María, No, por la no da. integridad física del mobiliario y mía, vamos a evitar esas No, me gusta hazañas. mucho el color. el Hoy no tuvimos maquilladora, no sé qué pasó, así que a carita lavada. Bien. Qué triste. ¿Cómo les va? Bien, nos va bien. ¿Qué nos- repaso del año que han hecho con, bueno, sobre todo con Carolina, pero también con Santiago? Los números son escalofriantes Sí. y sobre todo porque ha salido, viste, bastante la fake, ya digamos algunos medios de Desandando. comunicación han empezado a desarmar esos números que, bueno, hay números que de los que ni siquiera habló, después números de los que habla y que Ujú. tienen estas trampas como Sí, mostraba tenemos Carolina. las fake que nosotros lo trajimos también para el picadito de noticias. Fue parte de una publicación de revista Anfibia con las 5 fake que se habían identificado. Algunas tenían que ver con el salario mínimo y el incremento. Otra también lo comentaron con Carolina de lo que las jubilaciones le ganaron a la inflación durante el año. Y algunas... ¿Lo tenemos ahí para Sí. verlo? Lo de No revista sé. Anfibia, las fakes. Son las 5 fake. Para no lo traje recuperarlas. impreso, pero las mencionaron todas durante la charla Yo con... no sé si las mencionamos todas, pero mencionamos unas Algunas. bastante interesantes, Ahí está, bastante el salario importantes. básico. El salario básico que dijo según que... Javier Gerardo Milei, es de $1.100 Yo el no- salario no, básico. ¿Es lo que estás cobrando vos? Yo Man? no llego. Yo no quiero ventilar mi intimidad, pero no estaría llegando al ok, salario no. básico. También El salario básico, fíjate yo como me quedó mal en la cabeza por el monto que dije salario medio. No, es el básico No, lo que es dice el lo Estado. que él dice. Pero además hay que tener en cuenta que el salario básico universal, que es este que mide y que impone también algunos Sí. pisos a muchos salarios, está en 271.000 pesos. 271.571. Y eso lo determina el gobierno. O sea, se
se automiente. Sí, incluso también otra de las fake que habían salido publicadas era que iba a terminar con el 90% de los impuestos. Después, atrás del presidente salió Sturzenegger a matizar un poco la versión, diciendo que lo que quiso decir no era que iba a terminar con el 90% de los impuestos, sino que se iban a restringir algunos, pero eso no quería decir que la carga impositiva... Como que se simplifican los instrumentos, pero la carga impositiva no va a cambiar, y mucho menos en un 90%. Exacto. Está claro. Así que él mismo se dice y sus funcionarios me queda algo picando de lo del salario mínimo, porque tengo un dato acá que este monto que hacía mención Sole de 271.571 pesos, el salario mínimo, representa una caída real del 30.3% con respecto a igual mes del año pasado. Esto fue medido en octubre, si no me acuerdo mal. Así que también representa un 16,5% por debajo en relación a diciembre de 2023, que fue el último mes del año de Alberto Fernández, del último mes que se midió con Alberto Fernández en diciembre, que ahí ya había tenido una pérdida, ¿no? Sí. De octubre a octubre la diferencia es de 30, pero de diciembre, si vos querés, del último de Alberto Fernández hasta hoy, la caída es casi del 16,5%. Se habló un montón durante estos días por la cadena nacional que protagonizó el presidente, haciendo un balance y sobre todo de las versiones que afirmó y que no eran ciertas y que son rápidamente comprobables por distintos sectores, que los anuncios o las buenas noticias que salió a decir no eran verdad. Y a propósito de lo que comunica nuestro querido presidente, esta semana se firmaron 2 decretos. En uno se da vía libre a los desalojos de las comunidades originarias, y esto tiene que ver con algún tema que hemos tratado este año en Tarea Fina. Vino Inés Rosso a visitarnos y hacíamos un balance o una lectura, una reflexión del posicionamiento de Argentina en la ONU sobre el apoyo o el no apoyo a las comunidades originarias. Bueno, y esto podría entenderse como un correlato de ese posicionamiento de Argentina. Es el decreto 1083 de este año, en el que se da de baja la emergencia de la propiedad de la tierra para las comunidades originarias. ¿Qué quiere decir? Que se puede avanzar con los desalojos sin ninguna restricción legal, y bueno, esto da cuenta de, por un lado, la presión que hacían o hacen las comunidades originarias y que no van a tener su amparo legal. Hay que ver hay que ver qué tipo de alcance tienen los decretos, porque pueden tener algún tipo de alcance de aplicación directa en términos temporales, para que actúe algún organismo del Estado o algún policía o gendarmería, pero lo cierto es que hay leyes que están vigentes y que más allá del decreto... pero lo que deroga la ley de protección, la está derogando. La ley de emergencia, la 26160, que es para el amparo de la propiedad de los territorios indígenas. Igual, de todas maneras, puede generar conflictos y contradicciones a nivel de la jurisprudencia. Y además seguro también tiene que ver haya movilizaciones legales para que esto se tiene modifique. Que ver también directamente con todas las movilizaciones que pasaron el último año en los territorios, en donde, sobre todo los territorios del litio, pero otros también, en donde lo que se está esperando es que las empresas del RIGI son las que vienen al extractivismo. O sea, las más grandes. Y la venta directa también, porque hay mucho loteo que se está dando de tierras que además se están vendiendo no solamente para empresas, sino también para capitales extranjeros, que vienen a construir casas y pueblos y donde hasta ahora estaban nuestras comunidades originarias, ahora va a haber consorcios. Acá está Sturzenegger, yo les juro que no leo, veo que los compañeros ahí... Firmado hoy por el presidente Milei y su gabinete, pone fin a la lesión y el
al derecho de propiedad que arrastrábamos desde el 2006. Aquel Claro. año se sancionó la ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de ocupación de tierras por comunidades originarias y prohibió Increíble. no puedo seguir leyendo. Increíble. Y otro de porque los- festejan las cosas más insólitas del mundo. Otro de los decretos que también me llamó la atención es la baja de la edad mínima para portar armas, de 21 años a 18, este también es el decreto 1081. Hay 3 condiciones para poder portar armas. Una es tener condiciones psíquicas y físicas y dar cuenta de eso. Otra es tener ingresos comprobables, legítimos y un domicilio. Y la tercera era tener más de 21 años. Bueno, se derogó esta condición y a partir de 18 años y cumpliendo los otros 2 condicionamientos podrían tener armas registradas. Yo me acuerdo recontra bien el día de uno de los debates presidenciales, hubo 2, ahora sí ya no me acuerdo si fue el primero o el segundo, en donde se habló sobre la aportación de armas, porque Javier Milei tenía ya en su plataforma, creo que era el punto 17, tenía esta cosa de la libre portación Sí. de armas, era parte de su todas estas Plataforma. cosas. Recuerden todos quienes decían, bueno, pero eso no lo va a hacer, pero Eso no lo pasa. no va a ser. Bueno, uno de los puntos de su plataforma era la libre portación de armas, y lo que sí realmente me acuerdo muy bien es cómo se sacó Patricia Bullrich en contra de Javier Milei, que le decía, usted está totalmente loco, si usted desregula la aportación de armas, lo que va a suceder es que esas armas van a caer todas en manos de los monos, va a ser un problema muy grande, va a haber, dijo algo así como, no me acuerdo exactamente la palabra porque lo escuché hace poco, pero dijo algo así como... no sé, era como masacres en las escuelas. O Sí. sea, ella advertía una situación tremenda en si eso sucedía. Y ayer, o sea, ella es la princesa. Bueno, el Twitter yo me enteré por una comunicación que hizo directamente Patricia Bullrich festejando Sí. esta situación y diciendo cosas realmente insólitas al respecto. Y no liberar el uso de armas, facilitarlo de alguna manera, quitando aquellos que son lo básico para poder acceder a portar un arma. Lo que hace también es poner armas de fuego en circulación en sociedades donde la conflictividad de la que hablábamos hoy con Santiago Linares viene increciendo, ¿no? Donde desquebrajamiento de los lazos sociales, donde las diferenciaciones en términos económicos, donde eso crece en términos de conflictividad, Sí. ahora tiene el agregado y me pregunto además... del arma de fuego, ¿no? Me pregunto si alguna de ustedes escuchó, porque que eso fuese un tema. O sea, ¿hay Eso algún te iba a sector decir. pidiendo? Me llamó No. mucho la O atención. sea, ¿a alguien le que- interesa? ¿Alguien hizo una movida? ¿Alguien le Los pidió al copitos. Estado? ¿Explicó por qué Sí. quería armas de fuego? Es una cosa que... ¿Cuál es el objetivo de la medida o a Las qué sociedades demanda? enteras se desarman. Nosotros veníamos en un proceso de desarme bastante interesante Sí, que sí. se fue haciendo a lo largo de los años. Pero digo, tampoco ¿A qué es... responde esta medida? No, porque viste, a veces cuando hablamos de cosas que no nos gustan, como la baja de edad de imputabilidad de los menores, que además esto, imagínate el contrasentido, por un lado los querés meter preso, por otro lado de las armas, es una cosa de loco, pero incluso en esas medidas que no nos gustan, digamos, y que vemos como preocupadas. Hay cierto sector pidiéndolo, hay sectores ¿no? que lo Exigiendo. demandan, ¿viste? Que dicen, entran por una puerta, salen Sí. por la otra, o sea, uno tiene que tratar de desarmar ese sentido común, pero en este caso, eso no es un reclamo de nadie. No, la verdad no, es que no. claramente. ¿Qué hay atrás de eso? No, pero además hay discusiones muy amplias, muy abiertas y profundas en países que tienen una liberación total, una libertad total para el acceso a las armas, como por ejemplo Estados Unidos, en donde se viene discutiendo fuertemente El la desarme. restricción de ese acceso, ¿no? Todavía no hay grandes modificaciones, pero lo cierto es que vienen viendo desde hace décadas ya el resultado de esa liberación de acceso y que tiene, por ejemplo, lo que advertía Patricia
Patricia Bullrich Lógico. respecto de los ataques en las escuelas, ¿no? Sí, sí, sí. Y efectivamente, bueno, aquí parece que, como bien decía María, sin que nadie lo pida, el gobierno Bien, lo dos va decretos, desregulando. dos locales. Una tiene que ver con la recolección de residuos. Esta semana hubo interrupción del servicio de recolección. Los trabajadores del transporte, de camioneros de la recolección estaban con una medida de fuerza. Se dictó la conciliación obligatoria por 15 días. En este periodo se va a negociar para llegar a un acuerdo con los salarios y se va a reanudar la recolección. Hasta ayer estaba suspendida la recolección. Habían salido versiones desde el municipio que decían de contratar a una empresa privada, de privatizar el servicio. Finalmente hoy se dictó la conciliación para poder para reanudar la recolección y que al mismo tiempo se hable de los salarios de los trabajadores. Y otra local es que el OIMAR emitió un comunicado sobre la detención de su producción. El OIMAR venía desde el 2020 con una crisis de producción. La pandemia afectó a la empresa. El OIMAR es una empresa de producción de ladrillos y bueno, finalmente comunicaron la suspensión de las actividades y en función de cómo avance o cómo se puedan recuperar, la posibilidad de reanudar el trabajo. Leí que tienen una deuda muy Sí. grande con la usina. Sí. Por un lado, la producción. ¿Y los trabajadores están suspendidos? Están suspendidos también. Así que el comunicado decía, con reglas claras de respeto a la propiedad y un horizonte de crecimiento para el 2025, el OIMAR conserva la expectativa de poder retomar su actividad cuando el mercado se recupere y las variables económicas lo permitan. Así, bueno, ya habían suspendido parte de la producción el 30 de octubre y finalmente terminaron de suspenderlo el 19 de noviembre. Esperamos que puedan reanudar la actividad. Dejan abierta esa posibilidad en función de poder regularizar su situación económica y financiera. Así que veremos qué pasa con Loimar. Esas eran las dos Las locales. Las También locales del día de fuimos la y fecha. vinimos con las versiones de romance entre Yuyito y nuestro presidente, pero ¿En qué finalmente quedó la siguen novela? juntos. ¿Están Parece juntos? que siguen. Yuyo salió Pero que no haciendo se puede un terminar baile. el año así. No se puede terminar el año así. Un baile raro. Está también Para mí los asegurado el envidian. casamiento. No, por ahora no, casamiento bajaron. no, Yo no creo que pero quiera ella salió bailando y diciendo nos envidian, por Sí, eso sí. salen rumores de Imagínate. ¿Y cómo no Ay, los Dios vas a mío. enviarme? Qué pareja Sí, preciosa. precioso. La verdad que ellos son preciosos. Eso fue un papelón y ¿Qué otro se papelón. dicen? Ay, se chapan. Dios. ¿No te gusta ver? No. La verdad es que no. No. No, No, porque- el otro día Mirá escuchaba, cómo te- imagínate qué si, malo. ¿por qué lo pausan? Porque no te gusta. Imagínate si esto pasaba entre Cristina y Néstor, ¿no? Con las críticas que podían desatar. Escuchaba el otro Si día. se chapaban. Claro, si se Claro. chapaban a los O chupones con como Julián ellos. Weich, porque tenés que buscar a alguien tipo como un conductor Ay, o sí, algo así de la esa tele o imagen, algo. qué feo. Bueno, No, ya no que me la gusta. trajeron a Cristina, tenemos que Ah, decir sí. las dos noticias centrales que tiene que ver una primero con la cumbre, cumbre. y la foto en donde estuvieron Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Massa y creo Máximo. que estuvo No le fue bien Magario. igual en la cumbre. Magario. Magario, Máximo. La foto estuvo. El lugar Bueno, era sí. bello, era moreno, la reja. Acá si le sacan una foto a Pompo va a salir hermoso, pero él, por ejemplo, está enojado. Ya y sé la qué pasó, Pero la Pompo. foto Nada está, que lo ver importante con la realidad. En la era de la imagen, la foto es lo que importa, están todos sentados en la misma mesa. No, A sí, menos no, que- pero lo que quiero decir Sí. para el futuro de... Sí. ¿Quién, Ya ¿quién les es que digo, está? ya les digo quién No es. alcanzo a ver. Ay, no saben quién es quién. Está Máximo Kirchner, es el primero, luego Sí. está Sergio Massa, Cristina. Cristina Kirchner, es la del medio es... No veo nada. No alcanzo a distinguirla La chica mucho. está Esperen, ciega. esperen que ya les digo. ¿Es Macha? María Cristina. Mariel Fernández, intendenta de Moreno, Ah, lugar en donde sí. se Mariel hizo la Fernández. ¿Y quién está? Axel y Kicillof y Verónica Verónica Magario. No es Verónica Magario. ¿No? esa. No veo Esa nada. no es- Les pido Bueno. disculpas. ¿Esa no es la hermana de Kirchner?
Se juntaron para volver a conectar y dejar atrás internas. Pero Se juntaron para eso dicen los diarios. Sí, eso dicen No, los bueno, diarios. pero todos los analistas medio políticos entienden que no fue una gran Lo reunión. que se tiró ahí es como el desdoblamiento de las elecciones entre provincia y nación, que algunos quieren desacoplar. Chicos, asumió la presidencia del PJ y no estaban ni Máximo, ni Máximo, no, ni Massa ni Axel. no, o sea, no claramente. fueron. Bueno, Eso esa sí, era no. la segunda Me noticia. parece un poco mucho. Exacto. No, digo, no le fue bien en el primer encuentro. Si No. no hubieran ido, o sea, qué cosa más importante tenés que hacer que organizar la oposición para terminar con el gobierno de Milei. Ojo, no sé, tenés... Axel se fue de hay raje, otro ¿eh? tema, otra cosa, ¿eh? Axel se fue de raje en San Martín, que tenía un acto pautado, porque esta Sí, reunión real, duró- todo cierto, Sí, pero sí. no es cierto, pero más o menos. Bueno. Qué sé yo, es como que yo me vaya ahora de acá porque me iban a llevar un maple. Claro. A casa. Bueno, sí, o sea, pues es verdad, y tengo que ir. Lo dije lo del maple porque a Santiago Mercurio Sí. le traen más, viste que uno corre a buscar, vienen a buscar a Santiago y viene un maple. Sí, Pero el el maple director. viene a Santiago, no es que Santiago se va. Porque bueno, tiene sus prioridades. Bueno, esto acá también, quiero decir, es como el encuentro más importante Sí. que se está esperando, una oposición que realmente está terminando el año y no ha conseguido Lo presentar cierto, un proyecto eso, alternativo. No hay proyecciones No hay. 2025, Marzo, dijo Cristina, ¿la escuchaste? Sí. Dijo, cuando asumió, dijo que marcó como los 5 grandes puntos, dice ella, que tienen por delante, cosas que tienen que Sí. hacer, que tienen que ver con la formación, con la información, con la organización, se me pierden, ¿no? Ujú. Pero dice que en marzo se va a presentar un plan de acción, una propuesta alternativa. Pero digo, de la cumbre no salió ninguna certeza, ningún lineamiento claro que pueda dar cuenta de, bueno, este es el plan 2025 del PJ. A mí lo que me quedó claro de la cumbre es que no hay unidad. O sea, yo Sí. lo que veo desde afuera, pero, o sea, me encantaría estar equivocadísima, pero Veremos. no pareciese haber... no pareciese haber una alternativa a lo que hoy está sucediendo. Sí. Y lo que hoy está sucediendo, además, tiene una mirada positiva respecto de una parte muy importante de la sociedad, muy alta. Mm. Muy, Sí, sí, muy alta, tienen- muy le va alta. bien Y en que números. pareciera que ¿Vos crees si que la se van a dirimir las internas del PJ en las próximas elecciones? La verdad es que no tengo mucha idea. A mí lo que más me preocupa es que lo exultante de Milei el martes estaba sobre todo vinculado a este orden general de los números que puede presentar, más allá de lo que en los datos dice Sí, esto sí, sí, sí. esto no, que podamos poner el foco en la mentira o en la fake news de alguno de esos datos, como cuando dice 17.000 de inflación y yo tengo 3, bueno, esas cosas. Pero lo exultante de eso que tiene, que es, bueno, la inflación está un poco planchada, nosotros ya perdimos un montón de salario, pero a partir de ahora medio que se supone que no vas a estar perdiendo tanto como te pasó, te dice, bueno, ya pasó lo peor, Claro, sí puede sostener vamos a ir tren. recuperando, vamos a ir haciendo. Y hay un debate que es sobre lo económico solamente, que además, por otro lado, a las personas en general, evidentemente era su mayor preocupación, Sí. o el problema más grave, más serio que tenían, por lo que tiene una imagen positiva realmente alta, Sí. realmente alta, y todo lo central, lo estructural, el corazón de lo que es una sociedad, un país, una comunidad, de hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, que viene siendo vapuleado, machacado, estado desaparecido, mensajes de odio, segregaciones, pérdida de derechos, no parece ser lo que se pone en la... No en- opaca, en la no opaca, ¿no? Claro. No opaca la figura de Milei, que sigue bien en las encuestas, que sigue con un apoyo de la población en líneas generales, o eso miden los analistas. Y bueno, y en el medio estamos ahí que vamos y venimos como cómo nos juntamos
para proponer otra cosa. Bueno, de hecho seguimos, a pesar de todo el año y todo el agua que ha corrido debajo del puente de las universidades, estamos en el mismo nivel, de incertidumbre. De no saber con qué presupuesto de no saber se va a contar el año que viene. Vamos a arrancar, cómo se puede proyectar 2025, que hace exactamente 12 meses atrás. Hablar con Santiago, enero y diciembre es lo mismo. Hablar con Santiago Linares me pareció que fue muy interesante para todos y todas estar pensando, digamos, en esos términos, ¿no? ¿Qué significa cuando un Estado está presente? ¿Qué es lo que pasa en la ciudad, en tu territorio, en tu vida, con tus vecinos, con tus vecinas? Como muy concretamente, ¿tenés o no tenés acceso a Internet? ¿Tenés o no tenés acceso a la educación pública? ¿Tenés posibilidades? ¿Es lo mismo Tandil con la Universidad Nacional del Centro, con acceso para todas las personas de manera no arancelada? ¿Es lo mismo que esté o que no esté? Una persona que hoy puede estudiar en la UNICEN, ¿podría irse a Mar del Plata a estudiar, a La Plata a estudiar si no hubiese universidad? Son cosas como muy concretas y que no tienen tanto que ver con una cuestión de si mi ley tal o si mi ley esto. Es de los derechos y del mundo en el que queremos vivir y habitar, ¿no? Otra de las grandes preguntas que a mí se me hace para el 2025 tiene que ver con esto que sostienen municipios como Tandil, que tiene la espalda para hacerlo, lo que sostiene la provincia de Buenos Aires con la espalda que tiene la provincia de Buenos Aires para hacerlo y que no tienen otras provincias. ¿Hasta cuándo se puede sostener esos baches que va dejando, esos espacios que va abandonando el gobierno nacional y que vienen estos otros estamentos del Estado para aminorar el impacto que tiene esto en las sociedades? ¿Hasta cuándo se puede sostener? ¿Cuándo es que va a llegar el golpe en nuestras comunidades cuando ya la provincia de Buenos Aires no le dé la espalda para minorar el golpe? Y la decisión política de la provincia y también del municipio, en algunos casos muy puntuales, en donde vos ahí ves que no tiene tanto que ver sobre a quién votás, qué haces, sino cuál es la concepción de país, de ciudad, de Estado. Bueno, pero digamos que tenés que tener con qué, porque acá tenemos ejemplos claros. El municipio de Azul está con una crisis económica impresionante que Tandil no tiene. Sí, claro. Entonces puede dar Tandil una respuesta diferencial a algunas situaciones, en algunos espacios donde el gobierno nacional se retira, y allí donde tendría que estar el gobierno nacional sustentando un municipio como el de Azul, no está. Entonces ahí se ven los baches, ¿no?, que va dejando el retiro del Estado y de sus políticas en el territorio. Por lo tanto, también hay que ver cuándo eso empieza a llegar en nuestros lares, porque ahí también me parece que va a empezar a cambiar esto que todavía sigue siendo una buena forma de mirar el gobierno, porque no hay impacto del todo, porque todavía se puede dar respuesta. Hay algo que le ha dado respuesta a la pobreza y que además Milei lo señala mucho, y tiene que ver con la asignación universal por hijo. Y recordemos que no hace 1000 años, no vino de la nada, nació de una demanda concreta en el 2009 y donde se implementó desde un gobierno nacional y popular que dijo, bueno, esto no se hace más de manera discrecional a partir de las organizaciones, lo va a hacer el gobierno, y puso la asignación universal. Y ahora es una de las herramientas que el Estado tiene para aminorar también todo lo que tiene que ver con el impacto de la pobreza. YPF como uno de los principales inversores, y el gasoducto Néstor Kirchner, que ahora no sé cómo se llama, que le va a permitir el superávit energético, y todas esas cosas son decisiones del Estado, por supuesto, son decisiones del Estado. El jueves que viene no lloren, porque no tiene sentido llorar. Pero nos pueden volver a ver. Van a la plataforma, van a www.ahoratv.com.ar y ahí se miran. Pueden mirar temporada 1 y temporada 2 para que vean que siempre decimos lo mismo. Que hay una coherencia, una línea que pasamos, por lo menos archivo de los últimos 2 años, los pasamos, lo pueden ver de pe a pa. Nunca vamos a cumplir 100 programas porque cada año me hacen empezar la cuenta de vuelta. Te resetean. Detesto. Quiero cumplir los 100 programas y tirar confeti. ¿Más de 50 hay? Bueno. Sí, pero no, porque no cuenta. Ya dice que hoy íbamos el 29. Es una cosa que no... Pero acá dice el productor, dice 29. 29 y tenemos el editorial. ¿Qué número editorial? Quiero que terminemos 45. con...
45 editoriales. Eso que faltaron las de como un mes. Sí. Ahí está. Los compañeros Ahí ponen está. ahí, ustedes van entrando ahí, hacen clic y nos van viendo cada vez que cada vez que quieran ver Tarea Fina, entran ahí. Abra.unicen. Y lo menos que sean cosas viejas. Ustedes No, pero se preocupen. además está bueno que nos pongan me gusta en todas. Me gusta, me gusta, Y me gusta, campanita. me gusta. Hagan, ¿Qué es pónganle la campanita. Activar la campanita sí te ayuda. Te claro. recuerda cada vez que estamos. Me Ustedes parece también, muy- Pompo. Vos también tenés que poner me gusta y suscribirte. Ya está Perfecto. suscrito. Muy Rodri. bien. También. Ahí va. Rodri también. El control, ¿están todos suscriptos? Todos suscriptos. Bueno, terminemos. Sí, ya sí, por fue todo por favor. hoy. Ya fue todo por hoy y tienen que venir Gracias. todos para acá porque nos sacamos una foto ahora de fin de ciclo y se sube a las redes que, bueno, un golazo. Nos encontramos el año que viene. Soledad ya compró la bebida para brindar. Chao.